Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor esté con los tuyos, con tu casa, con tu familia, con todos los que te rodeen en esta hermosa tarde, mañana o noche, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Yo quiero instarte a que te suscribas a este canal, dale me gusta y comenta, compártelo, porque sé que será de gran bendición para tu vida. Y hoy yo quiero dar inicio leyendo la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Donde el mismo Jesús habla y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo hoy quiero leer como punto de partida aquí en este capítulo y versículo, ya que he escuchado en todos estos días personas hablar de la frialdad espiritual y que la frialdad espiritual y la frialdad espiritual, pero a mí me gusta hablar siempre basándome en la Biblia, en lo que la Biblia expresa. Y cuando me doy cuenta de algo, es que en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8, el mismo Santiago expresa y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero cuando nosotros observamos a alguien que es de doble ánimo, es que hoy está caliente y mañana está frío. De manera que hoy está muy activo, pero mañana está durmiendo. De manera que cuando nosotros observamos esto y nos trasladamos al contexto de frío y caliente, pasa lo mismo. Y es que cuando usted está caliente, usted está activo, usted está en el movimiento constante. Pero cuando usted está frío, usted está apático, usted está en un estado donde usted quiere estar tranquilo. Pero cuando nosotros observamos algo impresionante aquí, es que cuando alguien está entrando en la etapa de frialdad, es algo silencioso. Y aquí es que está uno de los peligros de los cuantos yo quiero hablar, y es que cuando una persona está entrando en una etapa o entrando en el tenor de la frialdad, comienza poco a poco. Esto no comienza de la noche a la mañana y ya usted está frío, sino que esto comienza paulatinamente o progresivamente. Usted observa que usted está en un trabajo donde usted trabaja de 8 a 6 de la tarde, y mientras usted está trabajando, usted está un poco cansado, pero cuando usted llega a su casa, usted todavía tiene el deseo de orar, todavía tiene el deseo de seguir, todavía usted tiene el deseo de leer la Biblia. Pero de cierta manera, para ponerle un ejemplo, usted cambia de trabajo, y cuando usted cambia de trabajo, el trabajo que tiene ahora, valga la redundancia, ese es un poco más cargado, es un poco más atenuante. Y de manera que cuando ya usted está en ahora usted siente que tiene menos tiempo. Usted siente que tiene menos tiempo para orar. Usted siente que usted tiene menos tiempo para leer la Biblia. Pero cuando usted analiza el tiempo, es el mismo de 8 a 6. Lo único que hay un trabajo que no le exigían tanto y hay otro trabajo que ahora sí le exigen mucho. Y nosotros hemos encontrado en las exigencias de los trabajos y de los quehaceres de la vida lo que ha interrumpido nuestra vida espiritual. Esto ha hecho la interrupción de una manera que poco a poco vamos decayendo. Poco a poco vamos menguando. Antes orábamos 1 hora, ya oramos media hora. Llega un momento donde ya no oramos media hora, sino que oramos 5 minutos. Llega un momento donde ya nosotros no oramos 5 minutos, sino que nos acostamos sin dormir y nos acostamos sin leer la Biblia. La Biblia misma expresa que la palabra de Dios es la misma Biblia, de cierta manera que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Pero si usted no la está escuchando, si usted no está escuchando que alguien está hablando de la misma, usted la está leyendo y usted se está vivificando. De manera que un cristiano que no lee la Biblia y un cristiano que no ora es un posible descarriado, un posible inconverso que tendremos que volver a predicarle, porque los afanes de la vida, la situación del mundo hace que los hombres poco a poco vayan perdiendo el interés y poco a poco se vayan enfriando. Es verdad que usted y yo hemos pasado por momentos donde nosotros estamos muy calientes, muy activos en todas las cosas que tiene que ver con Dios: oración, ayuno, ruego, súplicas.
todo estamos muy activos, pero llega un momento en nuestra vida donde el cansancio nos arropa y hemos bajado el tenor de lo que hacíamos antes. Pero ahí es que está uno de los peligros y es en conformarse. Ahí está uno de los peligros, es en adaptarse a vivir esa vida. Porque cuando usted se adapta a estar en ese lugar ahí de frialdad, donde usted está tibio, donde usted no está ni caliente ni está tibio. Usted está en el centro donde usted se siente que está en las cosas, involucrado en las cosas de Dios, pero también se siente que está lejos. Por eso es que tú mismo has expresado estas palabras y has dicho: yo no soy lo que yo era. Yo antes hacía, yo antes adoraba, yo antes glorificaba, yo antes hacía todas las cosas, que ahora hay una palabra que está sonando en tu boca y es Abba. Ese Abba está diciendo: yo adoraba, yo predicaba, yo glorificaba, yo oraba. Y es tiempo de que cambiemos ese Abba por el yo soy. Yo soy un adorador. Yo soy una persona que me dedico a orar. Yo soy, pero dístelo tú mismo, porque yo no conozco tu condición ni tú conoces mi condición. De manera que la frialdad espiritual va entrando poco a poco. De cierta manera que usted tiene que observar, tiene que tener un discernimiento, de estar conectado al Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando alguien está conectado al Espíritu y llegan estas situaciones a las cuales lo ponen entre la espada y la pared, en un momento de frialdad, el mismo Espíritu llamará tu atención. El mismo Espíritu te quitará el sueño de madrugada. El mismo Espíritu sabe que tú eres un ser humano y que puedes entrar en frialdad y Él te despierta. Él llama tu atención. Él busca la manera de que tú vuelvas a ser lo que eras antes. Pero necesitas tener una reserva, como las mujeres, las 5 insensatas y las 5 prudentes, que tuvieron en ellas una reserva. Las 5 prudentes tomaron con ella una reserva. Y aunque la Biblia no dice que la lámpara se apagó, la Biblia dice que ellas cabecearon y se durmieron. Y a pesar de esto, las insensatas, la lámpara estaban encendida, y las prudentes también, la lámpara estaban encendida. El problema no era la lámpara encendida o que la lámpara estuviese apagada. El problema era que cuando ellas tenían que caminar hacia la boda a una distancia extremadamente larga, al momento de ellas llegar a la boda, si la lámpara se apagaba antes de entrar a la boda, ellos se quedaban afuera, y a pesar de que estuvieran dentro de la boda, tenían que tener aceite para ellas poder estar dentro de la boda, estar vigilantes. Ahora, por eso ya dicen: danos de vuestro aceite. Y ella dice: no le vamos a dar de vuestro aceite. No era que no le podían dar, era que si le daban del aceite, era probable que se quedaran las 10 afuera, porque habían 5 que ya estaban destinadas a quedarse fuera, porque en el caminar podía ser que la lámpara se apague. Y yo sé que tú has estado en una situación donde tienes mucho aceite, donde estás brotando, donde estás activo, donde estás prendido en fuego, donde estás prendido en Dios, donde te sientes activo en todo. Pero llega el momento donde la lámpara no se ha apagado, pero la lámpara te está faltando aceite. Ay, ay, ay. Wow, te está faltando aceite, y ese aceite que te está faltando es momento de que tú lo busques, porque la reserva solamente dan para mantener la lámpara encendida momentáneamente. Y por eso es que tú tienes que buscar al Espíritu Santo para poder tener una reserva, para que cuando cabecees, para que cuando te estés durmiendo, para que cuando cabecees tengas reserva, como las 5 prudentes. Las 5 insensatas no tenían reserva, y aunque la lámpara no se apagó, ellas sabían que se podía apagar. Y cuando leo el capítulo 26 del libro de Mateo, me doy cuenta de eso, que Jesús le dice: orad y velad para que no caigan en tentación. ¿Por qué Jesús le dice esto? Recuérdese que Jesús estaba en el lugar orando porque él estaba en agonía. La Biblia dice que él estaba en agonía, y dicen los estudiosos, los psicólogos, que si usted se junta mucho con alguien que es depresivo, si usted no lo saca a él de la depresión, puede ser posible que usted termine en depresión también.
De manera que Jesús tenía una agonía tan grande que su sudor, la Biblia dice, que era como grandes gotas de sangre, reflejando que la agonía, que el dolor que Jesús sentía como humano, no como Dios, no como hombre, porque es muy fácil observar a otro que lo estén crucificando, pero es muy difícil a que te crucifiquen a ti. Ay, 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 ay. Yo voy a repetir esto de nuevo porque esto sonó fuerte. Es muy fácil ver a otro que lo estén crucificando, pero es muy difícil a que te crucifiquen a ti. Por eso Jesús estaba acostumbrado a ver desde pequeño gente siendo crucificado. Nada más no fue a Jesús que lo crucificaron, sino que ya eso era una práctica que tenía el pueblo en crucificar a la gente que eran malhechores. Y Jesús fue crucificado ahí, pero Jesús estaba acostumbrado a ver personas siendo crucificadas, pero ahora era el turno de él. Y a Jesús sentir que la muerte se estaba acercando a su vida como humano, Jesús entró en agonía, porque la agonía no le da a lo espiritual, la agonía le da a la carne, a tu ser humano. Y Jesús estaba ahí llorando. Jesús estaba, su sudor era como grandes gotas de sangre, porque él estaba metido en un estrés tan grande que su cerebro estaba entrando en un estado de agonía, y él estaba vivo pero estaba agonizando. Y lo que él estaba emanando, porque Jesús es sabio, Jesús sabía que él no podía quedarse cerca de los discípulos, sino que él tenía que subir al monte. Allá él estaba solo, y cuando su ser estaba expresando esa agonía, los que estaban abajo, hoy escuche bien que la Biblia lo dice, se lo voy a leer para que usted vea lo que la Biblia dice en el capítulo, aleluya, capítulo 38, capítulo 26, versículo 38, dice: entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Oye, Jesús le dice, velad conmigo. El 39 dice, yendo un poco adentro, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Dice, los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Es decir, que cuando usted observa el panorama, Jesús estaba expresando de dentro de él algo que ellos estaban sintiendo. Y dicen los psicólogos, la gente que estudia, terapeutas mentales, dicen que alguien que tiene una condición depresiva, lo que piensa es estar trancado, hablar poco y dormir mucho, porque siente que su refugio está en dormir y en otras cosas que me odio mencionar. Pero aquí que Jesús encuentra a ellos durmiendo a causa de la tristeza. Y cuando se le encuentra en la Reina Valera, dice a causa de la tristeza. Jesús se encontró a ellos durmiendo a causa de la tristeza. Pero ¿qué tristeza tenían ellos? Que Jesús se iba a ir. Y al ellos no aguantar, no sentir, ellos estaban sintiendo lo que Jesús sentía, y lo que le pasó fue dormir. Y Jesús le dice, velad y orar para que no caigan en tentación. ¿Por qué Jesús le dice esto? Jesús le expresa esto, lo siguiente, es porque la mentalidad, la mente del ser humano es lo más engañoso que hay. Usted se da cuenta que Jesús dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Él no se está refiriendo a lo que tiene que ver a este corazón de carne, porque usted le pueden cambiar el corazón, ya hay trasplante de corazón, sino que él estaba hablando a los pensamientos, al cerebro consciente del hombre. Y cuando Jesús le está diciendo, guarda en tu pensamiento porque de él mana la vida, está hablando de eso. Y Jesús en otra ocasión dice, ya ustedes no pecan con accionar, sino que ahora ustedes pecan con pensar. Y por eso Jesús le está diciendo, velad y orad para que no caigan en tentación. Porque Jesús le está diciendo al Padre en los versículos anteriores, aparta de mí esta copa. Esa es su mentalidad, ese es su yo humano que está hablando, aparta de mí esta copa. Pero ahora entra la parte de la oración. Alguien que ora
tiene la mentalidad ocupada. Por eso fue que Jesús le dijo, oren para que no caigan en tentación. No es que ustedes van a dejar de ser humanos, no, sino que cuando ustedes oren van a tener la mentalidad, el Espíritu Santo le va a llenar la mente a ustedes, ya a nosotros nos va a llenar la mentalidad el Espíritu Santo, que va a provocar que nuestra mente esté amueblada y que no haya espacio para otras cosas. Porque Jesús dijo, aparte de mí esta copa, pero a pesar de esto, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Dios. ¿Por qué? Porque sus sentimientos están diciendo, yo no aguanto eso porque yo soy un ser humano, pero la voluntad de Dios es perfecta. Hágase su voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque ahí entró la parte de la oración. Cuando alguien ora, proclama y hace la voluntad de Dios por encima de su deseo. Ay, 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 ay. Voy a repetir esto. Alguien que ora hace la voluntad de Dios por encima de sus deseos y de sus pensamientos. Porque Jesús dijo, aparte de mí esta copa, pero a pesar de esto dijo que no se me haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque él tenía la cabeza llena de ¿qué? De oración, llena del mismo Dios. Aleluya, Dios mío. Pero ahora, aquí voy cerrando ya. Y me doy cuenta de que el libro de Apocalipsis ya, Apocalipsis es el top ya para usted poder estar en los tiempos finales. Y dice, en el capítulo 3, versículo 16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. ¿Pero por qué? Porque el problema de la frialdad espiritual no es que usted esté frío. El problema no es la frieza, el problema no es eso. El problema es que cuando alguien está frío, tiene la cabeza vacía. El Espíritu Santo no está dentro de su mente para decirte, bueno, yo sé que te ha sucedido, que hay veces que has querido cometer cosas, hay veces que has querido hacer cosas y tu mentalidad, tú sientes que hay alguien que te dice, no lo hagas porque está mal, no lo hagas porque eso no está bien. Y eso es el Espíritu Santo hablándote porque tú estás cerca de Él. Pero cuando tú estás lejos de Él, los pensamientos se te introducen. Cuando tú estás lejos del Espíritu Santo, se introduce la palabra, eso no es nada, 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 eso no es nada. Y en esa palabra, eso no es nada, te va a llevar a ti a un estado donde tú vas a estar lejos de Dios y cerca del mundo. El problema de la frialdad espiritual es que te va acercando más al mundo. Y cuando me hablo de mundo, no estoy hablando del mundo secular, de lo que nosotros vemos, no, sino te está hablando de tu propia concupiscencia. Porque Jesús le dice, oren para que no caigan en tentación. ¿Dónde está la tentación? Su mente, tu mentalidad. Ustedes, engañoso el corazón más que todas las cosas. Su pensamiento lo va a engañar a ustedes. Pero si ustedes oran, ustedes van a tener la fuerza para que cuando su pensamiento quieran abundarle, ustedes puedan decirle al pensamiento, vete porque yo no acepto eso. Y el problema de la frialdad espiritual es que te está haciendo acercarte a las cosas de tu propia concupiscencia, de tu propio ser, y te están alejando de los deseos y de los designios de Dios. Wow. Y aquí cierro, porque ya esto está bueno. Sí, compártalo, suscríbase y comente ahí debajo qué tema a usted le gustaría que hablemos. Aleluya. Y por eso es que la frialdad espiritual es un peligro. Es tiempo de nosotros llenarnos del Espíritu Santo. En mi generación, yo tengo miedo porque hay una frialdad espiritual tan extrema que estamos aparentando estar caliente, pero estamos fríos. Estamos aparentando estar prendido, pero estamos fríos. A mí me duele ver la apariencia que tenemos, que nos están acercando más a las cosas del mundo y nos están alejando más de las cosas de Dios. Ya para hoy en día, el decir eso no es nada, eso no es bíblico. Todo lo que la gente cree que para él no le conviene, dice, eso no es nada. Pero sí es cierto que hay cosas que no son nada, es verdad que no son nada, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te cohíbe de hacerlas. Ay, 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 ay. Voy a repetir eso. Es verdad que hay cosas que no son nada y no te provocan pecado, no son pecado. Hay cosas que no son pecado, hay cosas que no te van a llevar al infierno,
pero el Espíritu Santo, si está dentro de ti, va a provocar que tú no la hagas, porque te pueden acercar al pecado, aunque ellas no son pecado. Wow, Dios mío. Hay cosas que te pueden acercar a hacer el pecado o a pecar, aunque no sean pecado. Wow, qué fuerte esto. Y yo te insto a que tú te atrevas a acercarte un poco más a Dios, de una manera que puedas decir o que puedas cantar victoria, porque la frialdad espiritual te puede alejar de Dios. Es tiempo de que te acerques, Apocalipsis dice, o estás tibio o estás caliente, una de las dos. Porque de una fuente no puede emanar dos aguas. Si estás tibio, si estás caliente, y punto. Tú no puedes estar de una manera que estés tibio, porque lo tibio es desagradable. Lo tibio es desagradable, pero lo frío usted se lo puede tomar y lo caliente usted se lo puede tomar, pero algo que está tibio es un poco desagradable. Y por eso Dios está diciendo, necesito que te calientes o que te enfríe. Una de las dos. Dios te lo está diciendo en Apocalipsis. Te enfría o te pones caliente. Pero las dos al mismo tiempo no puede ser. De manera que aquí cierro. Es tiempo de sacar el peligro de la frialdad espiritual de nuestra vida. Los quehaceres de la vida no han estado tratando de sacar del territorio en el que Dios nos ha puesto. Pero a pesar de esto, a pesar de esa situación, debemos acercarnos a Él. Es verdad que tienes mucho trabajo, es verdad que tienes muchas dificultades, eso es cierto, igual que yo, igual que todos. Pero a pesar de eso, hay unos cuantos que deciden acercarse a Dios a pesar de todo lo que tengan, de todos los compromisos. Y hay otros que deciden alejarse de Dios teniendo menos compromisos. Hay gente que tiene muchos compromisos y se acercan a Dios. Hay otros con pocos compromisos que se alejan de Dios. Y es tiempo de que te acerques a Él, porque Cristo viene. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esto, suscríbete y comenta ahí debajo un amén, un gloria, un santo si fuiste vivificado. Porque yo creo que sí lo fuiste, al igual que como yo lo he sido. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.